foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crowd. Estamos en el Faradio y abriendo siempre esa ventana de la energía del cambio, que es la sección que hacemos de la mano de Solabria, que es la cooperativa comercializadora de las energías renovables que tenemos en Cantabria. Y hoy nos vamos pues directamente a la fuente, directamente a Solabria, para hablar con su portavoz, que es Gabriel Moreno. Muy buenas, Gabriel. Buenos días, Pablo, y a todas las personas que nos escuchan. Un placer estar aquí de nuevo. Bueno, pues esta vez te hemos reclamado para la sección porque Solabria aparece en un par de carteles. Por un lado, esta misma semana, el jueves a las 7 de la tarde, en el Ágora Cultura y Memoria Luis Toca, en el Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca, vais a estar tanto Jorge Alonso como tú por parte de Solabria para hablar sobre la factura de la luz. Esto sí es verdad que lo hemos hablado otras veces porque es una charla que habéis hecho muchas veces en Cantabria, pero esta semana es como retomarlo, así que cuéntanos un poco, recuérdanos cómo es la dinámica de esa charla. Bueno, sí, digamos que en el contexto en el que estamos ahora mismo, donde otra vez sale en el candelero el consumo de energías fósiles, la dependencia de España y de la Unión Europea energéticamente, bueno, todo el ámbito geopolítico en el que nos movemos, pues de la mano de nuestra querida compañera María Toca, que también es cooperativista, nos cede el espacio de Ágora Solidaria para, bueno, pues seguir con nuestra labor y nuestro objeto social de educación y de sensibilización. Por un lado, para dar a conocer a Solabria y que la gente sepa que existe en Cantabria una cooperativa, que no tenemos un fin lucrativo, que queremos cambiar el modelo energético por uno más justo y más verde, y que, bueno, la factura de la luz es la herramienta, ¿no? La herramienta de cambio, la herramienta que tenemos todas las personas todos los meses para poder cambiar ese modelo y apostar por unas fuentes de energía 100% renovables que vemos que son las más baratas, que vemos las que nos permiten tener una mayor autonomía e independencia del mercado global y que vemos que además permite garantizar de alguna manera la propiedad de quién controla un poco la energía que estamos consumiendo. Por eso, bueno, vamos a replicar el taller que hemos dado por miles de cientos de sitios, igual miles no, pero cientos sí, y tomarle, bueno, pues traducirlo todo al lenguaje del día a día, ¿no? Que muchas veces las personas estamos abordadas de información y hace falta pues aterrizar un poco, coger la factura, hablar tranquilamente y, bueno, pues sobre todo traducir o explicar qué es nuestra función, en qué consiste o por qué la gente puede animarse a cambiarse a Solabria, claro. Bueno, la charla puede ser tan práctica como que incluso alguien que quiera asistir puede llevar su propia factura, ¿no? Para directamente darosla a vosotros y que le expliquéis a esa persona y a todas las que estén escuchando en el Ágora qué es exactamente la composición, ¿no? de la factura, cuáles son las partes, qué significa cada una de ellas, o incluso comentarle cómo puede quedarle su nueva factura de la luz si decide cambiarse a Solabria, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, es lo que te decía, ¿no? A aterrizar un poco en el día a día, en el lenguaje que la gente pueda entender y por eso, bueno, es uno de los talleres que solemos hacer a menudo por muchos lugares, ¿no? Recientemente estuvimos en Castrurriales, en un centro de educación para adultos y el taller consistió en eso, en que, bueno, el profesorado preparó un poco los días previos la introducción y allí en el taller, pues nuestro compañero Jorge, que ya es un experto en el tema, pues desgranó un poco cuáles son los conceptos de la factura y sobre todo, bueno, algo que siempre nos gusta decir, Solabria, a pesar de ser una comercializadora y comercializar energía, que es nuestro objeto social, siempre hablamos de que la energía más barata y más verde es la que no consumimos. Entonces, en todas nuestras charlas siempre trasduce el ahorro energético, ¿no? Algo que parece que se nos olvida, salvo cuando llegan momentos de crisis como ahora. Y realmente es la principal medida que siempre desde Solabria animamos, ¿no? Que la gente se plantee realmente si todo lo que consume es realmente necesario y luego lo vinculamos directamente con la factura que cada persona trae, ¿no? Para que vean que las distintas comercializadoras tenemos básicamente los mismos conceptos en la factura porque está marcado por la normativa y a partir de ahí pues vamos hablando de los términos principales, ¿no? Que serían la potencia, que es el gran desconocido por un lado de que muchas veces la gente tiene más potencia contratada de la que realmente necesita y ajustando esa potencia, que ahora además es mucho más sencillo y más preciso,
pues te permite ahorrar mes a mes dinero, porque tu calidad de vida no va a cambiar para nada, pero sí te permite cambiar dinero, y donde vemos una vez más que las grandes del oligopolio no hacen ningún tipo de campaña para sensibilizar y educar este tema, ¿no? Sino que más bien lo contrario, siempre animan a aumentar la potencia, a tener más y más. Ese más que es menos porque te permite ahorrar menos y gastar más sin necesidad. Entonces, ese es uno de los términos que siempre nos gusta destacar, ¿no? El término de potencia. Por eso desde la cooperativa siempre ayudamos a asesorar a las personas cuando llevan un tiempo con nosotras de cuál realmente es la potencia pico máxima que ha consumido y poder ajustar esa potencia para tener un ahorro económico todos los meses, ¿no? Esa sería un poco la primera parte que siempre nos gusta destacar. Y luego, bueno, la parte de la energía, que sería el otro gran concepto que viene en la factura, pues va más vinculado al consumo, ¿no? Esa parte parece que está como más interiorizada, porque, bueno, la gente sí ya sabe que las bombillas LED consumen menos, que hay electrodomésticos más eficientes, pero aquí muchas veces chocamos con la paradoja y la perversión, ¿no?, de este sistema eléctrico, que quienes menos realmente dinero tienen, menos poder adquisitivo tienen, muchas veces tienen menos capacidad para adquirir estos electrodomésticos eficientes porque son más caros, o hacer inversiones en casa que suponen un coste económico, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues Solabria siempre incidimos en que existe el bono social, que el bono social, por desgracia, y hay que decirlo así, solo lo pueden ofrecer las grandes del oligopolio, que por desgracia seguimos viendo que año tras año alrededor de un 30% de las personas que pueden tener el bono social lo tienen activo, con lo cual es una perversión más del oligopolio, donde realmente no ofrecen ese servicio, que son las únicas que lo pueden ofrecer. Solabria, por desgracia, no lo puede ofrecer, pero nunca nos cansaremos de hablar del bono social y de las ventajas que tiene, sobre todo para personas con riesgo de exclusión social o dificultades económicas, ¿no? Para que nos entendamos. Que muchas veces, pues, no es fácil, ¿no?, reconocer abiertamente que tienes dificultades económicas, y muchas veces las grandes compañías eléctricas tampoco lo ponen fácil cuando alguien quiere dar el paso para activar ese bono social, que entendemos que debiera ser de oficio, porque los datos los tiene la administración, los datos los tienen las empresas, y si tú sabes que tienes un cliente que es vulnerable o que tiene dificultades económicas, la energía nosotras la entendemos como una necesidad, como un derecho básico, no solo como un beneficio económico, pero ahí es donde nos topamos con la realidad del mercado eléctrico, donde lo único que prima para estas grandes empresas es el beneficio económico. Y bueno, pues luego estarían un poco el resto de detalles de la factura, pues en los peajes de acceso, explicamos un poco por qué la energía eléctrica depende del precio del gas, que bueno, pues durante la invasión de Ucrania ya se empezó a hablar de ello, del tope que hubo el gas, del tope ibérico que hubo en el gas, que también funcionó. Y bueno, pues poquito a poco también un poco pues resolver las dudas y preguntas que tiene la gente de consumos diarios, ¿no? Aquí a mí siempre me gusta acordarme de las abuelas. Y hablo de las abuelas porque eran las grandes gestoras de nuestros domicilios, quienes sabían las dificultades que había en casa y quienes eran las que pues cocinaban y pues eso, digamos, las que más energía consumían porque eran las que realmente se encargaban y muchas veces se encargan de esa tarea diaria. Y ahí, bueno, pues hablamos de pequeños trucos para ahorrar energía, pues con la lavadora, con la cocina, pues de pequeñas cositas que parece que no, pero bueno, todo va sumando y que al final redunda en tener un menor precio en la factura, ¿no? Que al final también es un poco el principal objetivo de la cooperativa, hacer entender a las personas que pueden ahorrarse dinero y energía viviendo de la misma manera, pero con otro tipo de información que muchas veces no se traslada. Con lo cual, se trata de una charla un poco en global. Sí, a ver, con la idea de decir que si consumes renovables, realmente estás haciéndole un favor a tu entorno, que si gastas menos también se lo estás haciendo, ya sea renovable o por otra vía, pero al final es una manera global de intentar entender cómo funciona el sistema en el que nos estamos moviendo, donde hay diversas alternativas y donde no sé si, Gabriel, últimamente os estarán llegando más preguntas porque, claro, cuando de repente, vemos que lo de Ucrania prosigue, lo de Gaza prosigue y ahora se suma Líbano, se suma Irán. Sabemos que esa es una zona siempre muy caliente, pero además de la que dependemos muchísimo en lo energético, con lo cual aquí podemos estar ante consecuencias y no sé si ahora incluso los propios cooperativistas de Solabria
os hacen más preguntas de lo habitual sobre cómo nos afecta esto y si, aunque estemos con Solabria, también nos puede afectar a nuestra factura de la luz. Sí, bueno, no hay que olvidarse de algo muy importante, Pablo. Las energías renovables son más baratas, precisamente porque no dependes al ser renovables y las fuentes ser gratuitas, por decirlo de una manera, el sol, el viento, el agua en las hidráulicas, son recursos que tiene nuestro país y que, bueno, pues por suerte o por desgracia, más bien por suerte, disponemos de ellos y hay tecnología suficiente para poder aprovecharlo, ¿no? Ahí, bueno, también se abre siempre el debate de que las renovables realmente no se está haciendo todo lo bien que se debiera hacer y ahí es donde vuelve a entrar otra vez la gran mano del caballero don dinero, donde el oligopolio simplemente busca el beneficio y no respeta paisajes ni normativas y demás, pero bueno, vemos que hay mucha contestación social, lo cual nos reconforta, pero no hay que olvidar eso, que las renovables son más baratas porque al no depender de los consumos externos, de las producciones de energía externa, cuando ahora vemos el gas, la gente ya está viendo que se está comprando, en vez del gas ruso de Ucrania, se está comprando gas de Argelia. Se está viendo cómo, yo creo que cualquier persona ha visto el subidón que ha pegado las energías fósiles en las gasolineras. Entonces, ahí es cuando realmente sí nos llama más la gente, ¿no? Sobre todo cuando hay esas subidas, ¿no? Cuando baja mucho de la energía no nos suelen llamar tanto, pero cuando hay subidas sí nos suelen llamar. Y bueno, ahí es donde Solabria sigue haciendo esta labor educativa, ¿no? Digamos, hemos estado ahora durante un tiempo un poco recogidas porque hemos estado con reestructuraciones internas. De hecho, bueno, vamos a abrir la sede que tenemos ahora en breve y daremos publicidad de ella. Seguimos contratando a personas para poder gestionar la cooperativa, lo cual nos sigue enorgulleciendo y nos sigue reconfortando ver que el proyecto continúa para adelante y es viable económicamente. Y bueno, pues sí, la gente nos pregunta y nuestra obligación es responder y bueno, pues es un poco esta dinámica que nos hemos vuelto a imponer de volver a dar charlas y salir a la calle, porque bueno, a pesar de que para nosotras es algo que ya está ahí, pues vemos que mucha gente todavía desconoce primero que existe Solabria y que desconoce muchas veces estos conceptos básicos, ¿no? Que cuando luego lo explicas o haces unas comparativas, como bien antes decías, cualquier persona puede mandarnos, entrar en nuestra página web, solabria.es, y mandarnos una factura de la luz y le haríamos una comparativa gratuita, ¿no? Para que viera esa factura de la luz, cuánto le hubiera costado con Solabria. A partir de ahí ya entra el juego del mercado, ¿no? Porque hay veces que estas grandes, pues muchas veces juegan con anzuelos que llamamos nosotros, donde lanzan ofertas que son temporales y después cuando acaban esas ofertas empiezan las dudas y los problemas, sobre todo muchas veces vinculados a las permanencias. Solabria no tiene ningún tipo de permanencia. Entonces, bueno, Solabria siempre nos dedicamos a ofrecer esta alternativa, ¿no? Primero explicamos en qué consiste nuestra cooperativa, explicamos un poco el mercado eléctrico dentro de lo posible para que la gente lo entienda y, bueno, pues en este caso en el Ágora, este jueves a las 7, digamos, intentaremos descifrar ese papel que muchas veces llega y que la gente no hace más que dar vueltas para adelante y para atrás y que es difícil de entender y, bueno, pues dentro de nuestro objeto social está explicarlo y ver cómo la energía renovable es más barata, permite además no tener esa dependencia de los combustibles fósiles, que son los que luego encarecen realmente la factura de la luz y todo el mercado eléctrico y que, bueno, pues también existe para aquellas personas que puedan la opción del autoconsumo, que siempre vemos que es una alternativa realmente viable y económicamente muy interesante, sobre todo para no depender tanto de estos vaivenes de los precios que muchas veces a determinadas familias pues les producen verdaderos quiebros, ¿no? Y hay que intentar poner herramientas para que, bueno, pues de alguna manera no seamos tan dependientemente, ¿no? Porque también hemos visto con estos años que hay gente que tiene dificultades económicas, pero que muchas veces no es un buen consumidor de energía, es decir, tiene malos hábitos de consumo. Y eso también hay que explicarlo y hacer entender que determinadas medidas de ahorro pues nos permiten no depender tanto de si sube o baja la energía, porque consumes menos, y tener la misma calidad de vida. Bueno, digamos que lo de este jueves es un concierto en solitario, si hablásemos de música, es un concierto en solitario de Solabria, pero la semana que viene aparecéis en un cartel mucho más amplio, que es la Feria Biocantabria, que va a ser en Santander, en el Palacio de Congresos y Exposiciones, que es una feria que ya de largo recorrido, que ya lleva varias ediciones aquí en Santander. Y vosotros aparecéis por una doble vía.
por un lado vas a estar tú el sábado a mediodía para hablar más o menos sobre lo mismo que vais a hablar este jueves en el Ágora, incidiendo un poco quizás en lo último que te he preguntado, ¿no? En cómo afecta ahora mismo este entorno global y realmente cuánto cuesta adquirir lo fósil de lo que dependemos de otros países y cuánto cuesta tirar de lo casero, ¿no? De lo que tenemos aquí. Sí, bueno, decir que en Biocantabria hemos estado en todas las ediciones, somos ya uno de los stands más tradicionales que hay y bueno, pues agradecer también a Biocantabria que nos cede el espacio para dar esta charla educativa y bueno, pues como bien dices, aquí va a ser un poco una charla más genérica porque no sabes tampoco muy bien el tipo de perfil de persona que te pueda llegar, entonces bueno, pues tampoco da mucho tiempo a que la gente lleve la factura, pero bueno, la idea es dar una charla más genérica, más abierta, explicando un poquitín lo que es el concepto del mercado eléctrico, más con la situación que estamos ahora, bueno, pues que yo creo que casi todo el mundo ya ubica geográficamente el estrecho de Hormuz, que antes también era un pequeño gran desconocido, y viendo donde muchas veces pues el movimiento geopolítico actual gira alrededor de ese concepto de quién posee los combustibles fósiles, que son los que ahora mismo mueven el mundo, y cómo ya existe tecnología y, vamos, China en este caso está liderando esta transición energética de la que se está hablando, que también tiene que ser ecológica, no simplemente es cambiar, producir energías fósiles por renovables, porque también conlleva un esfuerzo importante, ¿no?, de pedagogía, porque nos han habituado a que parece que el planeta es infinito y que no hay límite y que podemos seguir consumiendo y más y más. Y, bueno, pues en este caso, si me permites, la aviación, digamos, es el icono que ahora mismo representa lo que no se debe hacer. Estamos subvencionando el queroseno y hay veces que sale más barato volar de Madrid a Milán que ir desde Lieganes a Santander, lo cual pues, es realmente sorprendente y va en contra de lo que la ciencia nos está diciendo, ¿no? Que este cambio climático está aquí, que es la principal amenaza y que los combustibles fósiles son un gran responsable, ¿no? Siempre ajustándolo a la capacidad de cada cual. O sea, aquí no nos tenemos que olvidar de que el 1% de la gente más rica del mundo, evidentemente que consume muchísimo más y que también hay que luchar y ponerlo encima de la mesa, ¿no? Pero bueno, cada cual con su pequeño granito de arena entendemos que tiene que hacer lo que considera, ¿no? En este caso, en Solabria siempre nos gusta hablar del cuento del colibrí, que quien no lo haya escuchado, pues lo podemos volver a contar allí, porque siempre me gusta, cada cual hace su parte, ¿no? Que no nos vale, digamos, que como hay alguien que consume mucho más, mi parte va a ser en menor, pues bueno, efectivamente, tu impacto va a ser menor a nivel global, pero todo tienes que pensar un poco hacia qué lado quieres ir, ¿no? Si quieres estar en el lado más oscuro, en el lado de la contaminación, en el lado del consumo excesivo o en el lado de la parte más racional, ¿no? Es decir, consumir lo que realmente necesitamos, hacerlo con energías renovables porque son más baratas y son menos contaminantes y que no se nos olvide que la contaminación afecta al ser humano, que no es algo que parece que el planeta está ahí y el ser humano vive en su burbuja. No, somos seres que dependemos mucho de nuestras condiciones ambientales, ¿no? De hecho, bueno, se está viendo cómo China, por ejemplo, la reconversión que está teniendo a las energías renovables, por la típica imagen que teníamos en los años 80 o 90 de las ciudades chinas donde la gente incluso iba con mascarillas cuando aquí era impensable, pues ahora vemos que realmente está siendo al revés, sino son las grandes ciudades de otro país, de otras zonas del mundo, que están empezando a aplicar estas mascarillas y allí esta conversión a las energías renovables está mejorando la calidad del aire y, por lo tanto, la vida de las personas, ¿no? Más allá del ámbito político, eso, la energía no, en este caso, o la calidad del aire, está influenciada por los dirigentes políticos, como por desgracia estamos viendo en determinados países, pero aquí sí nos gusta aterrizar en las acciones de cada uno, ¿no? Que cada cual actúe con una cierta responsabilidad en la medida de sus posibilidades y viendo pues, que Solabria, digamos, a través de su factura de la luz, pues es una herramienta que vemos que es sencilla, que te permite, digamos, consumir energías renovables sin tener que hacer un autoconsumo en casa, que el cambio es muy sencillo y directo y que, bueno, pues además normalmente siempre trabajamos con la energía más económica posible porque intentamos adquirir en el mercado la energía con certificados de garantía de origen de que realmente es renovable, que eso es lo que también supone un pequeño coste, pero siempre pensando en que las personas que formamos parte de la cooperativa, porque que no se nos olvide que yo también soy cooperativista y también quiero que la energía sea lo más barata posible,
que no es que quiero que sea más cara, porque Solabria, el Consejo Rector de Solabria, nadie tiene sueldo, entonces aquí no hay accionistas ni nada por el estilo, ni estamos en el IBEX, sino que esto se hace realmente para cambiar el modelo y la sociedad por una que sea más justa y que consuma energía más renovable, ¿no? Que es lo que la ciencia nos dice que nos aconseja hacer y que la tecnología también nos permite. Entonces, esta charla va a ser un poco más ámbito global, también con el contexto que tenemos ahora, pero al final siempre aterrizando en la factura de la luz, ¿no? En un pequeño conato de la factura de la luz y, bueno, pues animando siempre a las personas a que accedan a nuestra página web, que es donde realmente nosotros reflejamos todo nuestro activismo y nuestra realidad. Bueno, por si no ha quedado claro, lo de Biocantabria no es este sábado, es la semana que viene, el sábado 18 Correcto. De abril, 12 del mediodía, y si seguimos con el símil de la música, pues Solabria es una banda tan ecléctica y variada que después de la charla de las 12 del mediodía, a la 1 viene otra con José Luis García, Enrique García, que son cooperativistas también de Solabria, y que van a dar otra charla diferente que se llama Taller de Juguetes de Energía para Mentes Curiosas. Cuéntanos un poco de qué va esto. Pues bueno, nuestros queridos compañeros Henry y José Luis, que han sido profesores y bueno, en el colegio en el que han ejercido la docencia, pues teníamos ahí un pequeño aula de la energía. Siempre veíamos que, bueno, pues que es importante, ¿no? Empezar a educar y sensibilizar como objeto social, y siempre hemos realizado acciones en distintos centros educativos, ¿no? Aquí en Santander pues hemos ido en el Cabo Mayor, en el Cisneros, en el Gerardo Riego, donde tenían ellos el colegio, en el Numancia, o sea, bueno, muchísimos centros educativos, ¿no? Que luego muchas veces estaban vinculados al propio proyecto educativo del centro, con lo cual pues Solabria, digamos, permitía dar a conocer el mundo de la energía en el ámbito escolar con un lenguaje que fuera sencillo, ¿no? y accesible y entendible por las personas que son más pequeñas. Y bueno, pues empezamos hace muchos años, lo hemos continuado con el largo del tiempo, todos los años en Biocantabria intentamos tener este taller, porque bueno, pues vemos también forma parte un poco de la conciliación familiar, ¿no? De si alguien quiere ir a la feria de Biocantabria, y es un poco el apoyo que prestamos o el servicio que prestamos a Biocantabria en este caso, ¿no? Tenemos ahí a los peques de la casa pues entretenidos y con unos juguetes solares que tienen nuestros queridos compañeros Henry y José Luis, donde se les explica un poco el concepto de la energía, conceptos tan básicos, y donde, bueno, sorprendentemente lo entienden perfectamente y muchas veces hacen preguntas que se reflejan en las mismas que hacen los adultos, con lo cual pues vemos que es importante esta labor de educación y sensibilización, ¿no? Y para que luego también les invitamos a que estas preguntas pues las trasladen en casa y empiecen un poco a hablar de la energía, porque es importante hablar de la energía, porque cuando hablas de un tema en concreto se empieza a manejar información, se cuestionan estos bulos o mentiras que se trasladen por todos los sitios, y que realmente es lo que permite romper estos mitos, ¿no? Y tener la información para luego poder tomar una decisión, luego, bueno, cada cual podrá decidir si está con una compañía u otra, pero bueno, en Solabria sí entendemos que la población infantil, en este caso, es una población muy buena para hablar de cambio climático, hablar del futuro del planeta, porque el planeta nos lo están prestando ellos y ellas, y así lo tenemos que ver las personas que somos más adultas, se supone. Y precisamente, bueno, este año no lo hemos restringido al personal infantil, porque bueno, los juguetes solares que tienen realmente, digamos, te hacen un viaje muy directo a lo que es la fuente renovable. Ves tú in situ como un pequeño juguete con una pequeña iluminación es capaz de generar energía o de utilizar esa energía para otras fuentes, o pequeños aerogeneradores que tienen, y ahí, bueno, pues hablar realmente el debate de la esencia, ¿no? De que realmente la energía renovable existe, de que hay tecnología muy barata y cada vez más barata disponible para casi todos los bolsillos para poder utilizarla. Quien no puede hacer un autoconsumo en su casa sí puede utilizar esa energía renovable a través de compañías como Solabria, y que, bueno, realmente las otras energías son contaminantes, son tóxicas, y lo único que hacen es beneficiar a los grandes poseedores, ¿no? Que son al final quienes nos están llevando a esta situación tan lamentable que estamos viendo a estas alturas del siglo XXI, que yo pensaba que no se iban a producir, pero este estado bélico que está continuo y que está realmente directamente vinculado a las fuentes de energía, ¿no? Que muchas veces nos lo disfrazan con otras cosas, pero al final la invasión de Rusia en Ucrania va por el gas, va por las tierras raras, y más allá de estrategias geopolíticas del mar o demás. Y en Irán, pues bueno, yo creo que está claro, y además lo ha dicho abiertamente el
el asesino de Trump, que yo creo que hay que llamarle así porque está asesinando personas, y al cual se une su compañero Netanyahu, que también es otro genocida, y además está reconocido así internacionalmente en busca y captura, y que está creando un ambiente que realmente es irracional. A la altura de que estamos, yo creo que la sociedad tiene capacidad para resolver las cosas de otro problema, de otras maneras, pero sin embargo el problema vemos que es ese, ¿no? La codicia y la avaricia de estas personas que nos lleva a llegar a destruir poblaciones y vidas simplemente por la ambición económica, ¿no? Lo cual, bueno, pues Solabria también pretende trasladar este mensaje con la energía renovable, vinculándolo también a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? La paz, a erradicar el hambre del mundo y demás. Entonces, bueno, el ámbito escolar es un ámbito en el que siempre nos ha gustado movernos y nos seguiremos moviendo, no solo para explicar la energía renovable, sino también el concepto de cooperar, que parece que tan difícil es, y para dar a conocer la cooperativa con un modelo empresarial que realmente existe, y bueno, pues al final animando a las personas a que den el paso, ¿no? A pasarse hasta el lado verde de la energía, a este lado más social de la energía. Y bueno, pues la información entendemos y los argumentos que tenemos y la educación creemos que es una herramienta muy potente para que realmente la gente se anime a dar este paso. Y bueno, lo que sí vemos con el paso de los años es que estamos creciendo en cooperativistas, no demasiado rápido. Bueno, también forma parte de nuestra manera de nuestra propia filosofía de empresa, pero sí nos deja satisfechas y llenas de orgullo que quienes forman parte de Solabria, muy poca gente se da de baja, porque realmente se dan cuenta de que la empresa que les suministra la factura de la luz les da respuesta a lo que ellas necesitan y también les da felicidad, ¿no? Como decía nuestra compañera Patricia Manrique. Y con eso nos quedamos y seguimos ahí con la ilusión de seguir educando y, bueno, pues en este caso en la Biocantabria el fin de semana que viene, el sábado 18 a las 12, daré yo una charla de que la energía renovable no es más cara, sino que es más barata. Y nuestros queridos compañeros José Luis y Henry pues tendrán entretenida a la población más peque con estos juguetes y aquellas mentes abiertas, que aunque no sean tan pequeñas, quieran a través del aspecto lúdico entender o conocer más este aspecto de la energía que nos parece tan importante. Bueno, lo de Biocantabria es 17, 18 y 19 de abril. Este es todos los 3 días que dura la feria, de la que seguiremos hablando en días posteriores en el Faradio también. Y hemos explicado pues ese bolo en solitario de este jueves en el Ágora Luis Toca de Solabria y los 2 que tienen en Biocantabria. Los que vengan después de Biocantabria también los contaremos en el Faradio, porque a nosotros también nos gusta lo de cooperar y con Solabria lo llevamos haciendo además mucho tiempo. Gabriel Moreno, como siempre, muchas gracias por atender la llamada del Faradio y un placer tener estos minutos de conversación contigo. Igualmente, Pablo, un placer y buen día a todas las personas. Un abrazo. Un abrazo.